Vamos a estudiar la ley de la jurisdicción voluntaria. Es la ley 15/2015 de 2 de julio. Es el tema 31 de gestión procesal. Vamos a estudiar los primeros 22 artículos, es decir, el título preliminar, disposiciones generales, y el título primero de las normas comunes en materia de tramitación de los expedientes de jurisdicción voluntaria, que tiene a su vez 2 capítulos. Capítulo primero, normas de derecho internacional privado, y capítulo segundo, normas de tramitación. Bien. Y luego vamos a estudiar la conciliación, que viene en el título noveno, artículos 139 al 148. Después de este documento, David me manda estudiar también el documento explicación de competencia, legitimación y postulación, y el desarrollo del tema 31. Hay más documentación, pero esta es la que manda. Sería conveniente que estudiara el cuadro del aula. Venga, título preliminar. Artículos 1 al 8. Disposiciones generales. Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. Apartado primero. La presente ley tiene por objeto la regulación de los expedientes de jurisdicción voluntaria que se tramitan ante los órganos jurisdiccionales. Es importante reseñar esto de ante los órganos jurisdiccionales. Apartado segundo. Se consideran expedientes de jurisdicción voluntaria a los efectos de esta ley todos aquellos que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de derecho civil y mercantil, sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso. Artículo 2. Competencia en materia de jurisdicción voluntaria. Apartado primero. Los juzgados de primera instancia o de lo mercantil, según el caso, tendrán competencia objetiva para conocer y responder los expedientes de jurisdicción voluntaria. Apartado segundo. En los expedientes de jurisdicción voluntaria, la competencia territorial vendrá fijada por el precepto correspondiente en cada caso, sin que quepa modificarla por sumisión expresa o tácita. Apartado tercero. El impulso y la dirección de los expedientes corresponderá a los secretarios judiciales, atribuyéndose al juez o al letrado de la Administración de Justicia, según el caso, la decisión de fondo que recaiga sobre aquellos y las demás resoluciones que expresamente se indiquen por esta ley. Cuando no venga atribuida la competencia expresamente a ninguno de ellos, el juez decidirá los expedientes que afecten al interés público, al estado civil de las personas, los que precisen la tutela de normas sustantivas o puedan deparar actos de disposición, reconocimiento, creación o extinción de derechos subjetivos, así como cuando afecten a los derechos de menores o personas con discapacidad con medidas de apoyos para el ejercicio de su capacidad jurídica. El resto de expedientes serán resueltos por el letrado de la Administración de Justicia. Artículo 3. Legitimación y postulación. Apartado primero. Podrán promover expedientes de jurisdicción voluntaria e intervenir en ellos quienes sean titulares de derechos e intereses legítimos o cuya legitimación les venga conferida legalmente sobre la materia que constituya su objeto, sin perjuicio de los casos en que el expediente pueda iniciarse de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal. Apartado segundo. Tanto los solicitantes como los interesados deberán actuar defendidos por letrado y representados por procurador en aquellos expedientes en que así lo prevea la presente ley. No obstante, aun cuando no sea requerido por la ley, las partes que lo deseen podrán actuar asistidas o representadas por abogado y procurador respectivamente. En todo caso, será necesaria la actuación de abogado y procurador para la presentación de los recursos de revisión y apelación
que en su caso se interpongan contra la resolución definitiva que se dicte en el expediente, así como a partir del momento en que se formulase oposición. Artículo 4. Intervención del Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal intervendrá en los expedientes de jurisdicción voluntaria cuando afecten al estado civil o condición de la persona o esté comprometido el interés de un menor o una persona con discapacidad con medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, y en aquellos otros casos en que la ley expresamente así lo declare. Repito, el Ministerio Fiscal intervendrá en los expedientes de jurisdicción voluntaria cuando afecten al estado civil o condición de la persona, o esté comprometido el interés de un menor o una persona con discapacidad con medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, y en aquellos otros casos en que la ley expresamente así lo declare. Prueba. Artículo 5. Prueba. El juez o el letrado de la Administración de Justicia, según quien sea el competente para el conocimiento del expediente, decidirá sobre la admisión de los medios de prueba. Decidirá sobre la admisión de los medios de prueba que se le propongan, pudiendo ordenar prueba de oficio. En los casos en que exista un interés público, se afecte a menores o personas con discapacidad con medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, lo estime conveniente para clarificar algún elemento relevante y determinante de la cuestión, o expresamente lo prevea la ley. Artículo 6. Tramitación simultánea o posterior de expedientes o procesos. Apartado primero. Cuando se tramiten simultáneamente dos o más expedientes con idéntico objeto, proseguirá la tramitación del que primero se hubiera iniciado y se acordará el archivo de los expedientes posteriormente incoados. El régimen jurídico contemplado en el presente apartado para los expedientes de jurisdicción voluntaria será aplicable también a los expedientes tramitados por notarios y registradores en aquellas materias en las que la competencia les venga atribuida concurrentemente con la del letrado de la Administración de Justicia. Apartado segundo. No se podrá iniciar o continuar con la tramitación de un expediente de jurisdicción voluntaria que verse sobre un objeto que esté siendo sustanciado en un proceso jurisdiccional. Una vez acreditada la presentación de la correspondiente demanda, se procederá al archivo del expediente remitiéndose las actuaciones realizadas al tribunal que esté conociendo del proceso jurisdiccional para que lo incorpore a los autos. Apartado tercero. Se acordará la suspensión del expediente cuando se acredite la existencia de un proceso jurisdiccional contencioso cuya resolución pudiese afectarle, debiendo tramitarse el incidente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Artículo 7. Gastos. Los gastos ocasionados en los expedientes de jurisdicción voluntaria serán a cargo del solicitante, salvo que la ley disponga otra cosa. Los gastos ocasionados por testigos y peritos serán a cargo de quien los proponga. Artículo 7 bis. Ajustes para personas con discapacidad. Apartado primero. En los procesos a los que se refiere esta ley, en los que participen personas con discapacidad, se realizarán las adaptaciones y los ajustes que sean necesarios para garantizar su participación en condiciones de igualdad. Dichas adaptaciones y ajustes se realizarán tanto a petición de cualquiera de las partes o del Ministerio Fiscal como de oficio por el propio tribunal, y en todas las fases y actuaciones procesales en las que resulte necesario, incluyendo los actos de comunicación. Las adaptaciones podrán venir referidas a la comunicación, la comprensión
y la interacción con el entorno. Apartado segundo. Las personas con discapacidad tienen el derecho a entender y ser entendidas en cualquier actuación que deba llevarse a cabo. A tal fin, a. Todas las comunicaciones con las personas con discapacidad, orales o escritas, se harán en un lenguaje claro, sencillo y accesible, de un modo que tengan en cuenta sus características personales y sus necesidades, haciendo uso de medios como la lectura fácil. Si fuera necesario, la comunicación también se hará a la persona que preste apoyo a la persona con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica. B. Se facilitará a la persona con discapacidad la asistencia o apoyos necesarios para que pueda hacerse entender, lo que incluirá la interpretación en las lenguas de signos reconocidas legalmente y los medios de apoyo a la comunicación oral de personas sordas con discapacidad auditiva y sordociegas. B. Se permitirá la participación de un profesional experto que a modo de facilitador realice tareas de adaptación y ajuste necesarias para que la persona con discapacidad pueda entender y ser entendida. D. La persona con discapacidad podrá estar acompañada de una persona de su elección desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios. Artículo 8. Carácter supletorio de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil serán de aplicación supletoria a los expedientes de jurisdicción voluntaria en todo lo no regulado por la presente ley. Título primero. De las normas comunes en materia de tramitación de los expedientes de jurisdicción voluntaria. Contiene dos capítulos, artículos 9 al 22. Capítulo primero, normas de derecho internacional privado, artículos 9 al 12. Artículo 9. Competencia internacional. Apartado primero. Los órganos judiciales españoles serán competentes para conocer los expedientes de jurisdicción voluntaria suscitados en los casos internacionales, cuando concurran los foros de competencia internacional recogidos en los tratados y otras normas internacionales en vigor para España. En los supuestos no regulados por tales tratados y otras normas internacionales, la competencia vendrá determinada por la concurrencia de los foros de competencia internacional recogidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Apartado segundo. En el caso de que, con arreglo a las normas de competencia internacional, los órganos judiciales españoles fueran competentes en relación con un expediente de jurisdicción voluntaria, pero no fuera posible concretar el territorialmente competente con arreglo a los criterios de esta ley, lo será aquel correspondiente al lugar donde los actos de jurisdicción voluntario deban producir sus efectos principales o el de su ejecución. Artículo 10. Ley aplicable a los expedientes de jurisdicción voluntaria en los casos internacionales. Los órganos judiciales españoles aplicarán a los expedientes y actos de jurisdicción voluntaria, respecto de los cuales resultaren competentes, la ley determinada por las normas de la Unión Europea o españolas de derecho internacional privado. Artículo 11. Apartado primero.
Artículo 11. Inscripción en registros públicos. Apartado primero. Las resoluciones definitivas extranjeras de jurisdicción voluntaria emanadas de un órgano judicial podrán ser inscritas en los registros públicos españoles. Repito, las resoluciones definitivas extranjeras de jurisdicción voluntaria emanadas de un órgano judicial podrán ser inscritas en los registros públicos españoles. A. Previa superación del trámite de exequatur o de reconocimiento incidental en España, hasta entonces solo podrán ser objeto de anotación preventiva. B. Por el encargado del registro correspondiente, siempre que verifique la concurrencia de los requisitos exigidos para ello. Apartado segundo. En el caso de que la resolución carezca de carácter definitivo, únicamente procederá su anotación preventiva. Apartado tercero. El régimen jurídico contemplado en el presente artículo para las resoluciones dictadas por los órganos judiciales extranjeros será aplicable a las resoluciones pronunciadas por autoridades no pertenecientes a órganos judiciales extranjeros en materia de jurisdicción voluntaria, cuya competencia corresponda, según esta ley, al conocimiento de órganos judiciales. Artículo 12. Efectos en España de los expedientes y actos de jurisdicción voluntaria acordados por autoridades extranjeras. Apartado primero. Los actos de jurisdicción voluntaria acordados por las autoridades extranjeras que sean firmes surtirán efectos en España y accederán a los registros públicos españoles previa superación de su reconocimiento conforme a lo dispuesto en la legislación vigente. Apartado segundo. El órgano judicial español o el encargado del registro público competente lo será también para otorgar de modo incidental el reconocimiento en España de los actos de jurisdicción voluntaria acordados por las autoridades extranjeras. No será necesario recurrir a ningún procedimiento específico previo. Apartado tercero. El reconocimiento en España de los actos de jurisdicción voluntaria acordados por las autoridades extranjeras solo se denegará en estos casos. 4 casos. A. Si el acto hubiera sido acordado por autoridad extranjera manifiestamente incompetente, se considerará que la autoridad extranjera es competente si el supuesto presenta vínculos fundados con el Estado extranjero cuyas autoridades han otorgado dicho acto. Se considera en todo caso que las autoridades extranjeras son manifiestamente incompetentes cuando el supuesto afecte a una materia cuya competencia exclusiva corresponda a los órganos judiciales o autoridades españolas. B. Si el acto hubiera sido acordado con manifiesta infracción de los derechos de defensa de cualquiera de los implicados. C. Si el reconocimiento del acto produjera efectos manifiestamente contrarios al orden público español. D. Si el reconocimiento del acto implicara la violación de un derecho fundamental o libertad pública de nuestro ordenamiento jurídico. Capítulo segundo. Normas de tramitación. Artículos 13 al 22. Artículo 13. Aplicación de las disposiciones de este capítulo.
Las disposiciones de este capítulo se aplicarán a todos los expedientes de jurisdicción voluntaria en lo que no se opongan a las normas que específicamente regulen las actuaciones de que se trate. Artículo 14. Iniciación del expediente. Apartado primero. Los expedientes se iniciarán de oficio, a instancia del Ministerio Fiscal o por solicitud formulada por persona legitimada, en la que se consignarán los datos y circunstancias de identificación del solicitante con indicación de un domicilio a efectos de notificaciones. Deberá incluirse una dirección de correo electrónico en los casos de las personas que se hallan obligadas a intervenir con la Administración de Justicia por medios electrónicos, siendo tal aportación voluntaria en los demás casos. Se expondrá a continuación con claridad y precisión lo que se pida, así como una exposición de los hechos y fundamentos jurídicos en que fundamenta su pretensión. También se acompañarán en su caso los documentos y dictámenes que el solicitante considere de interés para el expediente. Apartado segundo. En la solicitud se consignarán los datos y circunstancias de identificación de las personas que puedan estar interesados en el expediente, así como el domicilio o domicilios en que puedan ser citados o cualquier otro dato que permita la identificación de los mismos. Apartado tercero. Cuando por ley no sea preceptiva la intervención de abogado y procurador, se facilitará al interesado en la oficina judicial o a través de sede electrónica un impreso normalizado o formulario para llevar a cabo la solicitud, no siendo en este caso necesario que se concrete la fundamentación jurídica de lo solicitado. Repito. Apartado tercero. Cuando por ley no sea preceptiva la intervención de abogado y procurador, se facilitará al interesado en la oficina judicial o a través de sede electrónica un impreso normalizado o formulario para llevar a cabo la solicitud, no siendo en este caso necesario que se concrete la fundamentación jurídica de lo solicitado. La solicitud podrá presentarse por cualquier medio, incluyendo los previstos en la normativa de acceso electrónico de los ciudadanos a la Administración de Justicia. De presentarse en papel, habrá de acompañarse tantas copias cuantos sean los interesados. Artículo 15. Acumulación de expedientes. Apartado primero. El juez o el letrado de la Administración de Justicia, según quien sea competente para conocer del expediente, acordará de oficio o a instancia del interesado o del Ministerio Fiscal la acumulación de expedientes cuando la resolución de uno pueda afectar a otro o exista tal conexión entre ellos que pudiera dar lugar a resoluciones contradictorias. No se podrá acordar la acumulación de expedientes cuando su resolución corresponda a sujetos distintos. Apartado segundo. La acumulación de expedientes de jurisdicción voluntaria se regirá por lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre acumulación de procesos en el juicio verbal, con las siguientes especialidades. A. Si se tratara de la acumulación de expedientes pendientes ante el mismo órgano judicial, la acumulación se solicitará por escrito antes de la comparecencia señalada en primer lugar, realizándose las alegaciones pertinentes y decidiéndose sobre la misma. B. Si los expedientes estuvieran pendientes ante distintos órganos judiciales, los interesados deberán solicitar por escrito la acumulación ante el órgano que se estime competente en cualquier momento antes de la celebración de la comparecencia. Si el órgano requerido no accediese a la acumulación, la discrepancia será resuelta, en todo caso, por el Tribunal Superior Común. Apartado tercero. Los expedientes de jurisdicción voluntaria no serán acumulables a ningún proceso jurisdiccional contencioso.
Repito, apartado tercero. Los expedientes de jurisdicción voluntaria no serán acumulables a ningún proceso jurisdiccional contencioso. Artículo 16. Apreciación de oficio de la falta de competencia y otros defectos u omisiones. Apartado primero. Presentada la solicitud de iniciación del expediente, el letrado de la Administración de Justicia examinará de oficio si se cumplen las normas en materia de competencia objetiva y territorial. Apartado segundo. Si el letrado de la Administración de Justicia entendiese que no existe competencia objetiva para conocer, podrá acordar el archivo del expediente previa audiencia del Ministerio Fiscal y del solicitante en aquellos expedientes que sean de su competencia. En otro caso, cuando no sean de la competencia del letrado, dará cuenta al juez, quien acordará lo que proceda tras haber oído al Ministerio Fiscal y al solicitante. En la resolución en que se aprecie la falta de competencia, se habrá de indicar el órgano judicial que se estima competente para conocer del expediente. Apartado tercero. Si el letrado de la Administración de Justicia entendiese que carece de competencia territorial para conocer del asunto, podrá acordar la remisión al órgano que considere competente, previa audiencia del Ministerio Fiscal y del solicitante en aquellos expedientes que sean de su competencia. En otro caso, dará cuenta al juez, quien acordará lo procedente tras haber oído al Ministerio Fiscal y al solicitante. Apartado cuarto. El letrado de la Administración de Justicia también examinará la existencia de posibles defectos u omisiones en las solicitudes presentadas y dará en su caso un plazo de 5 días para proceder a su subsanación. Si ésta no se llevará a cabo en el plazo señalado, tendrá por no presentada la solicitud y archivará las actuaciones en aquellos expedientes que sean de su competencia. En otro caso, se dará cuenta al juez, quien acordará lo que proceda. Artículo 17. Admisión de la solicitud y citación de los interesados. Apartado primero. El letrado de la Administración de Justicia resolverá sobre la solicitud y si entendiera que ésta no resulta admisible, dictará decreto archivando el expediente o dará cuenta al juez cuando éste sea el competente para que acuerde lo que proceda. Apartado segundo. Admitida la solicitud, el letrado de la Administración de Justicia citará a una comparecencia a quienes hayan de intervenir en el expediente, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes. A. Que conforme a la ley debieran ser oídos en el expediente interesados distintos del solicitante. B. Que hubieran de practicarse pruebas ante el juez o el letrado de la Administración de Justicia. C. Que el juez o el letrado de la Administración de Justicia consideren necesaria la celebración de la comparecencia para la mejor resolución del expediente. Si solo hubiera que oír al Ministerio Fiscal y no fuera necesaria la realización de prueba, éste emitirá su informe por escrito en el plazo de 10 días. Apartado tercero. Los interesados serán citados a la comparecencia con al menos 15 días de antelación a su celebración, avisándoles de que deberán acudir a aquella con los medios de prueba de que intenten valerse. La citación se practicará en la forma prevenida en la ley de enjuiciamiento civil, con entrega de la copia de la resolución
de la solicitud y de los documentos que la acompañan. Si alguno de los interesados fuera a formular oposición, deberá hacerlo en los 5 días siguientes a su citación a la comparecencia y no se hará contencioso el expediente, ni impedirá que continúe su tramitación hasta que sea resuelto, salvo que la ley expresamente lo prevea. Del escrito de oposición se dará traslado a la parte solicitante inmediatamente. O sea, hasta que sea... Vale, bueno, ya está. Artículo 18. Celebración de la comparecencia. Apartado primero. La comparecencia se celebrará ante el juez o el propio letrado de la Administración de Justicia, según quien tenga competencia para conocer del expediente, dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la solicitud. Apartado segundo. La comparecencia se sustanciará por los trámites previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la vista del juicio verbal con las siguientes especialidades. Primera, hay 6 especialidades. Primera, si el solicitante no asistiere a la comparecencia, el juez o el letrado de la Administración de Justicia, dependiendo de a quién corresponda la resolución del expediente, acordará el archivo del expediente teniéndole por desistido del mismo. Si no asistiese a alguno de los demás citados, se celebrará el acto y continuará el expediente sin más citaciones ni notificaciones de las que la ley disponga. Segunda especialidad. El juez o el letrado de la Administración de Justicia, según quien presida la comparecencia, oirá al solicitante, a los demás citados y a las personas que la ley disponga, y podrá acordar de oficio o a instancia de parte o del Ministerio Fiscal, en su caso, la audiencia de aquellos cuyos derechos o intereses pudieran verse afectados por la resolución del expediente. Se garantizará a través de los medios y apoyos necesarios la intervención de las personas con discapacidad en términos que les sean accesibles y comprensibles. Tercera especialidad. Si se plantearan cuestiones procesales, incluidas las relativas a la competencia que pueda impedir la válida prosecución del expediente, el juez o el letrado de la Administración de Justicia, oídos los comparecientes, las resolverá oralmente en el propio acto. Cuarta especialidad. Cuarta especialidad. Cuando el expediente afecte a los intereses de un menor de edad o persona con discapacidad, se practicarán también en el mismo acto, o si no fuere posible, en los 10 días siguientes, las diligencias relativas a dichos intereses que se acuerden de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal. La autoridad o el letrado de la Administración de Justicia podrán acordar que la audiencia de la persona menor de edad o persona con discapacidad se practique en acto separado, sin interferencias de otras personas, debiendo asistir el Ministerio Fiscal. En todo caso, se garantizará que puedan ser oídos en condiciones idóneas en términos que les sean accesibles, comprensibles y adaptados a su edad, madurez y circunstancias, recabando el auxilio de especialistas cuando ello fuera necesario. Del resultado de la exploración se levantará en todo caso acta por el letrado de la Administración de Justicia
expresando los datos objetivos del desarrollo de la audiencia, en la que se reflejará las manifestaciones del niño, niña o adolescente imprescindibles por significativas y por ello estrictamente relevantes para la decisión del expediente, cuidando de preservar su intimidad. Si ello tuviera lugar después de la comparecencia, se dará traslado del acta correspondiente a los interesados para que puedan efectuar alegaciones en el plazo de 5 días. Tanto el Ministerio Fiscal en su informe como la autoridad judicial en la resolución que ponga fin al procedimiento deberá valorar motivadamente la exploración practicada. En lo no previsto en este precepto se aplicará lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Quinta especialidad. En la celebración de la comparecencia, una vez practicadas las pruebas, se permitirá a los interesados formular oralmente sus conclusiones. Sexta especialidad. El desarrollo de la comparecencia se registrará en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Artículo 19. Decisión del expediente. Apartado primero. El expediente se resolverá por medio de auto o decreto, según corresponda a la competencia al juez o al letrado de la Administración de Justicia en el plazo de 5 días a contar desde la terminación de la comparecencia, o si ésta no se hubiere celebrado desde la última diligencia practicada. Apartado 2. Cuando el expediente afecte a los intereses de un menor o persona con discapacidad con medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, la decisión se podrá fundar en cualesquiera hechos de los que hubiese tenido conocimiento como consecuencia de las alegaciones de los interesados, las pruebas o la celebración de la comparecencia, aunque no hubieran sido invocados por el solicitado ni por otros interesados. Apartado tercero. Resuelto un expediente de jurisdicción voluntaria y una vez firme la resolución, no podrá iniciarse otro sobre idéntico objeto, salvo que cambien las circunstancias que dieron lugar a aquel. Lo allí decidido vinculará a cualquier otra actuación o expediente posterior que resulten conexos a aquel. Esto será de aplicación también respecto a los expedientes tramitados por notarios y registradores en aquellas materias cuyo conocimiento sea concurrente con el de los secretarios judiciales. Apartado cuarto. La resolución de un expediente de jurisdicción voluntaria no impedirá la incoación de un proceso jurisdiccional posterior con el mismo objeto que aquel, debiendo pronunciarse la resolución que se dicte sobre la confirmación, modificación o revocación de lo acordado en el expediente de jurisdicción voluntaria. Artículo 20. Recursos. Apartado primero. Contra las resoluciones interlocutorias dictadas en los expedientes de jurisdicción voluntaria, cabrá recurso de reposición, en los términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si la resolución impugnada se hubiera acordado durante la celebración de la comparecencia, el recurso se tramitará y resolverá oralmente en ese mismo momento. Apartado segundo. Las resoluciones definitivas dictadas por el juez en los expedientes de jurisdicción voluntaria podrán ser recurridas en apelación por cualquier interesado que se considere perjudicado por ella, conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si la decisión proviene del letrado de la Administración de Justicia, deberá interponerse recurso de revisión ante el juez competente en los términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. El recurso de apelación no tendrá efectos suspensivos, salvo que la ley expresamente disponga lo contrario. Artículo 21. Caducidad del expediente. Apartado primero.
Se tendrá por abandonado el expediente si, pese al impulso de oficio de las actuaciones, no se produce actividad promovida por los interesados en el plazo de 6 meses desde la última notificación practicada. Apartado segundo. Corresponderá declarar la caducidad del expediente al letrado de la Administración de Justicia, igual que ocurre en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Apartado tercero. Contra el decreto que declare la caducidad, solo cabrá recurso de revisión, igual que en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Artículo 22. Cumplimiento y ejecución de la resolución que pone fin al expediente. Apartado primero. La ejecución de la resolución firme que pone fin al expediente de jurisdicción voluntaria se regirá por lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en particular en los artículos 521 y 522, pudiéndose en todo caso instar de inmediato la realización de aquellos actos que resulten precisos para dar eficacia a lo decidido. Apartado segundo. Si cualquiera de los expedientes a los que se refiere la presente ley diera lugar a un hecho o acto inscribible en el registro civil, se expedirá testimonio de la resolución que corresponda a los efectos de su inscripción o anotación. Si la resolución fuera inscribible en el registro de la propiedad mercantil u otro registro público, deberá expedirse a instancia de parte, mandamiento a los efectos de su constancia registral. La remisión se realizará por medios electrónicos. La calificación de los registradores se limitará a la competencia del juez o letrado de la Administración de Justicia, a la congruencia del mandato con el expediente en que se hubiera dictado, a las formalidades extrínsecas de la resolución y a los obstáculos que surjan del registro. Título noveno de la conciliación, artículos 139 al 148. Artículo 139. Procedencia de la conciliación. Apartado primero. Se podrá intentar la conciliación con arreglo a las previsiones de este título para alcanzar un acuerdo con el fin de evitar un pleito. La utilización de este expediente para finalidades distintas de la prevista en el párrafo anterior y que suponga un manifiesto abuso de derecho o entrañe fraude de ley o procesal tendrá como consecuencia la inadmisión de plano de la petición. Apartado segundo. No se admitirán a trámite las peticiones de conciliación que se formulen en relación con 4 casos. Primero, los juicios en que estén interesados los menores y las personas con capacidad modificada judicialmente para la libre administración de sus bienes. Segundo, los juicios en que estén interesados el Estado, las comunidades autónomas y las demás administraciones públicas, corporaciones o instituciones de igual naturaleza. Tercero, el proceso de reclamación de responsabilidad civil contra jueces y magistrados. Cuarto, en general los que se promuevan sobre materias no susceptibles de transacción ni compromiso. Artículo 140. Competencia. Apartado primero. Será competente para conocer de los actos de conciliación el juez de paz o el letrado de la Administración de Justicia del juzgado de primera instancia o del juzgado de lo mercantil, cuando se trate de materias de su competencia, del domicilio del requerido. Si no lo tuviera en territorio nacional, el de su última residencia en España. No obstante lo anterior, si la cuantía de la petición fuera inferior a 6.000 euros y no se tratara de cuestiones atribuidas a juzgados de lo mercantil, la competencia corresponderá, en su caso, a los jueces de paz. Si el requerido fuere persona jurídica, será asimismo competente el del lugar del domicilio del solicitante
siempre que en dicho lugar tenga el requerido delegación, sucursal, establecimiento u oficina abierto al público o representante autorizado para actuar en nombre de la entidad, debiendo acreditar dicha circunstancia. Si tras la realización de las correspondientes averiguaciones sobre el domicilio o residencia, éstas fueran infructuosas o el requerido de conciliación fuera localizado en otro partido judicial, el letrado de la Administración de Justicia dictará decreto o el juez de paz auto, dando por terminado el expediente, haciendo constar tal circunstancia y reservando al solicitante de la conciliación el derecho a promover de nuevo el expediente ante el juzgado correspondiente, ante el juzgado competente. Apartado segundo. Si se suscitaran cuestiones de competencia del juzgado o de recusación del letrado de la Administración de Justicia o juez de paz ante quien se celebre el acto de conciliación, se tendrá por intentada la comparecencia sin más trámites. Repito, apartado segundo. Si se suscitaran cuestiones de competencia del juzgado o de recusación del letrado de la Administración de Justicia o juez de paz ante quien se celebre el acto de conciliación, se tendrá por intentada la comparecencia sin más trámites. Artículo 141. Solicitud. Apartado primero. El que intente la conciliación presentará ante el órgano competente solicitud por escrito en la que se consignarán los datos y circunstancias de identificación del solicitante y del requerido o requeridos de conciliación, el domicilio o los domicilios en que puedan ser citados, el objeto de la conciliación que se pretenda y la fecha, determinando con claridad y precisión cuál es el objeto de la avenencia. El solicitante podrá igualmente formular su solicitud de conciliación cumplimentando unos impresos normalizados que a tal efecto se hallarán a su disposición en el órgano correspondiente. Apartado segundo. Podrán acompañarse a la solicitud aquellos documentos que el solicitante considere oportunos. Podrán. Apartado tercero. En los expedientes de conciliación no será preceptiva la intervención de abogado ni procurador. Artículo 142. Admisión, señalamiento y citación. Apartado primero. El letrado de la Administración de Justicia o juez de paz, en los 5 días hábiles siguientes a aquel en que se presente la solicitud, dictará resolución sobre su admisión y citará a los interesados señalando el día y hora en que haya de tener lugar el acto de conciliación. Apartado segundo. Entre la citación y el acto de conciliación deberá mediar al menos 5 días. En ningún caso podrá demorarse la celebración del acto de conciliación más de 10 días desde la admisión de la solicitud. Artículo 143. Efectos de la admisión. La presentación con ulterior admisión de la solicitud de conciliación interrumpirá la prescripción, tanto adquisitiva como extintiva, en los términos y con los efectos establecidos en la ley, desde el momento de su presentación. El plazo para la prescripción volverá a computarse desde que recaiga decreto del letrado de la Administración de Justicia o auto del juez poniendo término al expediente. Artículo 144. Comparecencia al acto de conciliación. Apartado primero. Las partes deberán comparecer por sí mismas o por medio de procurador, siendo de aplicación las normas sobre la representación recogidas en el título primero del libro primero de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Apartado segundo. Si no compareciere el solicitante, ni alegare justa causa para no concurrir, se le tendrá por desistido
y se archivará el expediente. El requerido podrá reclamar al solicitante la indemnización de los daños y perjuicios que su comparecencia le haya originado, si el solicitante no acreditare que su incomparecencia se debió a justa causa. De la reclamación se dará traslado por 5 días al solicitante y resolverá el letrado de la Administración de Justicia o el juez de paz sin ulterior recurso, fijando en su caso la indemnización que corresponda. Apartado tercero. Si el requerido de conciliación no compareciere ni alegare justa causa para no concurrir, se pondrá fin al acto, teniéndose la conciliación por intentada a todos los efectos legales. Si siendo varios los requeridos concurriese solo alguno de ellos, se celebrará con él el acto y se tendrá por intentada la conciliación en cuanto a los restantes. Apartado cuarto. Si el letrado de la Administración de Justicia o el juez de paz, en su caso, considerase acreditada la justa causa alegada por el solicitante o requerido para no concurrir, se señalará nuevo día y hora para la celebración del acto de conciliación en el plazo de los 5 días siguientes a la decisión de suspender el acto. Artículo 145. Celebración del acto de conciliación. Apartado primero. En el acto de conciliación expondrá su reclamación el solicitante, manifestando los fundamentos en que la apoye. Contestará el requerido lo que crea conveniente y podrán los intervinientes exhibir o aportar cualquier documento en que funden sus alegaciones. Si no hubiere avenencia entre los interesados, el letrado de la Administración de Justicia o el juez de paz procurará avenirlos, permitiéndoles replicar y contrarreplicar si quisieren y ello pudiere facilitar el acuerdo. Apartado segundo. Si se alegare alguna cuestión que pueda impedir la válida prosecución del acto de conciliación, se dará por terminado el acto y se tendrá por intentada la conciliación sin más trámites. Apartado tercero. Si hubiere conformidad entre los interesados en todo o en parte del objeto de la conciliación, se hará constar detalladamente en un acta todo cuanto acuerden y que el acto terminó con avenencia, así como los términos de la misma, debiendo ser firmada por los comparecientes. Si no pudiere conseguirse acuerdo alguno, se hará constar que el acto terminó sin avenencia. Apartado cuarto. El desarrollo de la comparecencia se registrará, si fuera posible, en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Finalizado el acto, el letrado de la Administración de Justicia dictará decreto o el juez de paz dictará auto, haciendo constar la avenencia o, en su caso, que se intentó sin efecto o que se celebró sin avenencia, acordándose el archivo definitivo de las actuaciones. Artículo 146. Testimonio y gastos. Las partes podrán solicitar testimonio del acta que ponga fin al acto de conciliación. Los gastos que ocasionare el acto de conciliación serán de cuenta del que lo hubiere promovido. Artículo 147. Apartado primero. A los efectos previstos en el artículo 517.2.9 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el testimonio del acta, junto con el del decreto del letrado de la Administración de Justicia o del auto del juez de paz, haciendo constar la aveniencia de las partes en el acto de conciliación, llevará aparejada ejecución. A otros efectos, lo convenido tendrá valor y eficacia de un convenio consignado en documento público y solemne. Apartado segundo. Será competente para la ejecución el mismo juzgado que tramitó la conciliación cuando se trate de asuntos de la competencia del propio juzgado. En los demás casos será competente para la ejecución el juzgado de primera instancia a quien hubiere correspondido conocer de la demanda. Apartado tercero.
La ejecución se llevará a cabo conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución de sentencias y convenios judicialmente aprobados. Artículo 148. Acción de nulidad. Apartado primero. Contra lo convenido en el acto de conciliación solo podrá ejercitarse la acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos. Apartado segundo. La demanda ejercitando dicha acción deberá interponerse en un plazo de 15 días desde que se celebró la conciliación ante el tribunal competente y se sustanciará por los trámites del juicio que corresponda a su materia o cuantía. Apartado tercero. Acreditado el ejercicio de la acción de nulidad, quedará en suspenso la ejecución de lo convenido en el acto de conciliación hasta que se resuelva definitivamente sobre la acción ejercitada. Título cuarto bis de la ley hipotecaria. De la conciliación. Artículo 103 bis. Apartado primero. Los registradores serán competentes para conocer de los actos de conciliación sobre cualquier controversia inmobiliaria, urbanística y mercantil o que verse sobre hechos o actos inscribibles en el registro de la propiedad mercantil u otro registro público que sean de su competencia, siempre que no recaiga sobre materia indisponible, con la finalidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial. La conciliación por estas controversias puede también celebrarse a elección de los interesados ante notario o letrado de la Administración de Justicia. Las cuestiones previstas en la ley concursal no podrán conciliarse siguiendo este trámite. Apartado segundo. Celebrado el acto de conciliación, el registrador certificará la avenencia entre los interesados o, en su caso, que se intentó sin efecto o avenencia.